Hola a todos, hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con un tema muy interesante que es migraña y epilepsia y para abordar este tema nos encontramos en la compañía del doctor, no, ¿será que puede eso? El del doctor Adolfo León Vélez. Él es médico de la Universidad de Manizales y es neurólogo de la Universidad CES de Medellín. Doctor, bienvenido. Puede activar su micrófono. Gracias, muchas gracias. Ya voy a tener mejor conexión. Es que estoy aquí en el ascensor. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Mientras tanto, mientras el doctor tiene conexión, vamos a invitar a las personas a que se vayan conectando y para que en el chat dejen sus preguntas acerca de la migraña y sobre la epilepsia, que ese es el tema que hoy nos convoca. Pueden participar dejando sus preguntas y el doctor, pues en la medida de lo posible, va a empezar como a contestar todo esto, mientras el doctor se acomoda, que me confirmen por favor las personas que ya están conectadas, si ya nos están escuchando, cómo nos escuchan. Bueno, por ahí veo que ella dice buenas tardes, hola, buenas noches para todos y bienvenidos. Pueden dejar sus preguntas muy concretas. Doctor, me avisa cuando ya pueda hablar, ¿cierto? Para empezar a generarle las preguntas. Dame 30 segundos, que ya estoy Tranquilo, no se conectado. preocupe. Igual Gracias. las personas pueden ir dejando las preguntas. Mientras tanto, yo les voy a ir hablando de la fundación, ¿cierto? De todos los programas que hemos venido realizando, que todos los programas que aquí realizamos los pueden encontrar en la plataforma, que independiente del día que se haga el programa, este se puede repetir, no importa que llegues tarde. Entonces es muy importante saber que todas las 6:30 p.m. tenemos un tema diferente, un invitado diferente y así para que cada 8 días se conecten y bueno, la misión de la fundación es esa, educar y desmitificar la epilepsia y lo hacemos por medio de esto. Quiero invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, ¿cierto? Estamos en Facebook como Fundación Renacer con Amor, estamos en Instagram como Renacer con Amor y en nuestro número de contacto 312-788-4500. Recuerden que la Fundación tiene dos grupos de apoyo, uno para pacientes, otro para cuidadores, que es por WhatsApp. Entonces no importa si te encuentras en otras ciudades, eh, puedes ingresar a los grupos de apoyo y allí pues obviamente vamos a tener como esos espacios que son tan importantes para los pacientes y para los cuidadores. Y obviamente también tenemos uno para personas que se encuentran fuera del país, entonces también es muy importante eso. Bueno, ya veo que nos están como colocando preguntas. A ver, te estamos escuchando. Bueno, muy bueno. Vamos a esperar un momentico que el doctor que nos diga y entonces empezamos a hacer esas preguntas. Voy a empezar a recogerlas por acá. Muy bien. Bueno, ya creo que el doctor está ahí. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Muy Muchas bien. gracias por la espera. Tranquilo, tranquilo. Bueno, doctor, ya empezaron a gestionar preguntas y yo voy a empezar pues a organizar. Doctor, empecemos a definir qué es migraña, qué es una migraña. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de poder difundir el conocimiento. ¿Qué es la migraña? Yo creo que una de las preguntas más frecuentes, incluso de los mismos pacientes, pero es que es poco difundida
a nivel tanto público como privado, ¿cierto? Hay campañas que hablan mucho de la migraña, pero no definen qué es. La migraña es una enfermedad, la migraña no es dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces, la migraña es una enfermedad crónica, ¿cierto? Es una enfermedad crónica, incurable, pero que se puede controlar, que se manifiesta muy frecuente en la mayoría de las personas por dolores de cabeza muy fuertes, incapacitantes y con otros síntomas asociados, dependiendo de si tienen o no una clasificación que existe que se llama migraña con aura y sin aura. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, de que la migraña, como muchas personas lo hablan, no es que sean dolores de cabeza, no, la migraña es una de las causas de muchos de dolores de cabeza que existen, pero es una enfermedad crónica, es cíclica, hay personas que pueden pasar meses o años sin presentarla y volver a manifestársele, y que el síntoma más frecuente es el dolor de cabeza, pero puede estar acompañada de otros síntomas, sobre todo de irritabilidad del cerebro, como es la aversión a la luz, lo que nosotros le denominamos fotofobia, que no toleran la luz, prefieren un cuarto oscuro, encerrarse en un cuarto, al ruido, a los olores. En algunas personas, de hecho es muy específico para la enfermedad, y a otras les da, no todo el mundo le da, pero algunas la presentan, náuseas y vómito. Y hay otras variantes pues de la enfermedad migrañosa, como la denominamos nosotros, los neurólogos, eh, que son más raras. Doctor, me piden que de pronto se acerque un poquito más el micrófono para que lo escuchen mejor. No sé si lo puede acercar a su boca un poquito. Acá, Y listo. sí, sí. ¿Y cuál sería? Pues usted dice que la migraña, listo, es distinto al dolor de cabeza. Sí. Hablamos de dolor de cabeza, migraña, jaqueca. Entonces hay muchos términos, ¿cierto?, que se asocian. Entonces uno diría, pues ya usted nos saca de una duda y dice que no es lo mismo, pero entonces, ¿ninguno de estos términos es lo mismo o tienen algo en común? Porque pues mucha gente dice estos términos y uno pensaría que todo es igual, o diría, no, es que la migraña es más fuerte, pero es el mismo dolor de cabeza. Entonces sería bueno como saber. Gracias. Sí, hay que hacer una diferenciación. En medicina, cualquier dolor en el cráneo se le dice cefalea, ¿cierto? Cefalea es el término de dolor de cabeza. Jaqueca es una de las denominaciones que se le da a la enfermedad migrañosa. En este caso, por ejemplo, en los brasileños le dicen es jaqueca, ¿cierto? La jaqueca es es como un sinónimo de la enfermedad migrañosa. Dolor de cabeza es lo mismo que cefalea, pues entonces muchos pacientes llegan con esa duda también al consultorio, donde dicen, ¿es lo mismo cefalea que migraña? Definitivamente no, porque uno puede tener migraña sin dolor de cabeza o sin cefalea, que es uno de los subtipos que hay de la enfermedad. Ok. No sé si ha mejorado el sonido. Sí, yo creería que sí. Que nos confirmen, por favor, si ya escuchan mejor al doctor, mientras yo le voy haciendo otra preguntita, y es, ¿cuáles son las causas principales de la migraña? La migraña, hasta el sol de hoy, que hizo muy bonito sol, ya se le han encontrado de que tiene múltiples genes que contribuyen a que ésta se desarrolle. O sea, la migraña es una enfermedad genética, no es desencadenada por un alimento. O sea, ay, es que probablemente fue un alimento el que me empezó a que se me presentara la migraña. De pronto fue un golpe que tuve. Una de las manifestaciones pues, en la consulta de los pacientes es que si habrá sido por un golpe en la infancia, que se cayó de un segundo piso, que tuvo un golpe contundente con algún objeto. No, la migraña es una enfermedad cerebral que tiene múltiples genes que ya se le han encontrado, ya van 38 y más, y que se desarrolla con el transcurrir de la vida. Lo que no se ha encontrado es qué la puede desencadenar. Hay múltiples factores asociados a la migraña, entre ellos la epilepsia, que pueden contribuir a que la enfermedad se vaya empeorando con el transcurso de los años. Me hago entender, por ejemplo, en las mujeres, el cambio hormonal.
El ciclo menstrual hace de que cuando haya una caída de los estrógenos al no haber concepción, ¿cierto? No haber embarazo, esa caída de los estrógenos hace de que el cerebro se vuelva más irritable, y si uno ya tiene una enfermedad migrañosa de base, muchas mujeres presentan algo que se llama una migraña menstrual, que es un dolor de cabeza insoportable, con náuseas o sin ellas, vómito, con todos esos síntomas que mencioné, asociado a los días donde hay ese cambio del ciclo. Entonces la migraña no es que tenga una causa como tal. Si se conociera, sería muy importante, pues, o muy fácil, se le elaboraría una terapia para poder controlarla. Pero es una enfermedad también genética, y que el ambiente puede contribuir a que se desarrolle. No se descarta de que probablemente en estos golpes, sobre todo los leves, no los fuertes que uno pueda recibir, sino los leves, puedan crear un fenómeno inflamatorio dentro del cráneo que hace de que se active más fácil la enfermedad migrañosa, pero no es una causa como tal. Doctor, ¿cuáles serían como esos síntomas que son normales, que uno diga esto es de migraña y que la gente pueda empezar a reconocer? Gracias. Es muy importante recalcar, ¿cierto?, a todos los que están oyendo, y uno lo hace cuando hace docencia, pues, en las universidades, y hace la educación a los pacientes, que la enfermedad migrañosa es un diagnóstico clínico. O sea que con lo que le cuentan al paciente, las manifestaciones que vienen de años hacia atrás o meses hacia atrás, uno puede elaborar un cuadro clínico que le indique que tiene una enfermedad migrañosa. Las imágenes que muchos solicitan, que son la tomografía axial computarizada de cráneo, sea simple o contrastada, la resonancia cerebral en todas sus variantes, hay simple, contrastada, con angioresonancia, con venorresonancia, etcétera, son para descartar otras causas de dolor de cabeza. Pero la migraña es una enfermedad que el diagnóstico es clínico. ¿Cuáles son los criterios? Existe un manual internacional, una clasificación internacional que dice: si usted presenta este tipo de síntomas, acude a un médico, el más cercano, o en su caso un neurólogo. Uno, que son dolores de cabeza que duran de 4 a más horas, ¿cierto? Un paciente que manifiesta un dolor de cabeza de más de 4 horas quiere decir que tiene probablemente una enfermedad migrañosa. Que este dolor tenga una intensidad entre moderada y grave, o sea, son intensos. Los que tenemos migraña, incluyéndome a mí, sabemos de que son dolores de cabeza demasiado fuertes. Ese dolor casi siempre debe ir acompañado de aversión a la luz, al ruido, ¿cierto? Y algo que le da a uno mucha tranquilidad, que a los pacientes le parece algo más bien grave, pero para el neurólogo da mucha tranquilidad, es que el dolor de cabeza alterne entre un lado de la cabeza y el otro, lo que llaman que el dolor camina, ¿cierto? Si el dolor le camina, eso es muy característico de la migraña, lo más probable es que sea una enfermedad migrañosa. Y los criterios mencionan de que si el paciente presenta náuseas, no necesariamente vómito, tiene una inclinación. Entonces ahí podemos hablar de unos criterios como mayores, que es un dolor de cabeza muy intenso que dura más de 4 horas asociado a náuseas, que le cambia el lado de la cabeza, nosotros le decimos hemicráneo alternante, y que ese dolor puede estar acompañado de aversión a la luz, al ruido, y en muchos pacientes a los olores fuertes. Si esos dolores de cabeza son muy frecuentes, 2 por semana, 4 al mes, 5 al mes, lo más probable es que el paciente o la persona que está presentando estos síntomas tenga una enfermedad migrañosa. Doctor, ¿cuál sería entonces esa conexión de la migraña y la epilepsia? O sea, ¿cómo se conectan? ¿Se podría decir que los pacientes ya diagnosticados con epilepsia, sea la epilepsia que sea, son más propensos a sufrir de migrañas, o cómo sería esa conexión allí? Sí, múltiples estudios que se han realizado, ¿cierto? Han podido vincular de que la migraña tiene una presentación
fisiopatológica, le decimos nosotros, en su mecanismo de presentación biológico, muy relacionado con la epilepsia. ¿Por qué son relacionados? Porque una de las situaciones que se ha encontrado biológicamente en la enfermedad migrañosa es que hay una despolarización de las neuronas, ¿cierto? Con una presentación de una onda, se llama una onda de propagación, y esa onda de propagación la pueden asimilar como cuando uno tira un objeto en un lago donde cae en el centro y hay unas ondas que se expanden progresivamente. En la epilepsia pasa lo mismo, pero de una manera mucho más rápida, donde hay una descarga eléctrica, se le decimos hipersincrónica, donde conectan muchas neuronas. Entonces, hay una conexión entre lo que pasa en la migraña y lo que pasa en la epilepsia. Es más frecuente que un paciente con epilepsia presente migraña que una persona del común que no tenga epilepsia. Y por el contrario, las pacientes con migraña con aura, ahorita podemos profundizar un poquito con eso, los pacientes que tienen migraña con aura tienen más riesgo de presentar una complicación de la enfermedad de migraña con aura que se llama crisis epilépticas desencadenadas por una migraña, ¿cierto? Entonces un paciente migrañoso, o un paciente con migraña, perdón, puede tener crisis epilépticas si tiene una migraña con aura. De hecho, tiene unas manifestaciones eh, muy similares a una crisis epiléptica, pero estas manifestaciones son demasiado prolongadas, no son tan cortas en tiempo como presentan algunos pacientes con epilepsia o todos los pacientes con epilepsia, que son síntomas demasiado cortos, ¿cierto? Okay. Doctor, si soy un paciente con epilepsia ya diagnosticado y además también tengo migraña y que ya digan hay un diagnóstico, ¿cierto? ¿Qué puede hacer esa persona para prevenir esos episodios? Porque igual, o sea, toma medicamentos ya para el diagnóstico de epilepsia, pero entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo tomar, cierto? Que de pronto no sea, pues, como tan invasivo, cierto? Porque ya me imagino que lo cuadrará con su médico y que digan, bueno, que yo pueda tener a la mano. Casi todos los pacientes que tienen la enfermedad epiléptica, sí, toman o uno o varios medicamentos, e incluso hay medicamentos que se comparten entre los pacientes que tienen una indicación de recibir medicamento para la migraña y recibir medicamento para la epilepsia. Lo que pasa es que en migraña uno trata de ser conservador hasta cierto punto y conciliar con el paciente, eso uno se concilia entre el médico y el paciente, es cuando uno debe empezar un tratamiento para la enfermedad migrañosa, ¿cierto? Entonces, si un paciente presenta 2, 3 episodios de dolor de cabeza al mes de las características que se mencionó ahora, y mejora con un analgésico común, llámese acetaminofén, un antiinflamatorio, o de los que venden en las farmacias que se llaman medicamentos de venta libre, y no se toma más de 3 o 4 al mes y resuelven sus crisis, no tiene una indicación pues, real de recibir un tratamiento preventivo, que le decimos nosotros, o como se llama en enfermedad epiléptica, profilaxis, ¿cierto? O tratamientos antiepilépticos o anticrisis. En este caso estamos hablando de crisis de migraña. Pero si el paciente no mejora con los analgésicos, o sea, el dolor de cabeza le dura 2, 3 días, es incapacitante hasta el punto de que tiene que tanto suspender sus actividades cotidianas en su hogar o si trabaja, no puede asistir al trabajo, ya es indicación de que tenga un tratamiento preventivo. Entonces, aquí uno entra a conciliar. Si, por ejemplo, el paciente toma ácido valproico para su enfermedad epiléptica, uno le pregunta si eso ha tenido algún beneficio para su enfermedad migrañosa. Si definitivamente no, uno trata de buscar algo que actúe sobre las dos enfermedades. Nosotros utilizamos otros medicamentos como el topiramato y la gabapentina, que también se utiliza, que pudieran compartirse y ayuden con las dos, para que tenga un control efectivo
pero que utilice la menos cantidad de medicamentos, porque como sabemos, entre más medicamentos se utilicen, más interacciones farmacológicas hay entre los medicamentos y más efectos indeseables, que es lo que uno trata de evitar en los pacientes para que tengan buena tolerancia y tengan un control de sus enfermedades. Se podría decir, doctor, que esos medicamentos antiepilépticos o anticrisis, que obviamente ya la persona diagnosticada está obligado a tomarlos, pueden producir migraña, porque pues muchos de ellos son muy fuertes, ¿cierto? Entonces, uno podría decir que uno de los secundarios de los medicamentos con epilepsia puede ser la migraña. Hay unos medicamentos en epilepsia que pueden dar dolor de cabeza, ¿cierto? No migraña, sino empeorar la migraña, que es la enfermedad pues de base que tiene, o pueden producir otro tipo de dolor de cabeza. Muchas gracias pues por mencionar eso, que se llama cefalea, o sea, dolor de cabeza inducida por medicamentos. No solo los medicamentos antiepilépticos, algunos pueden dar más dolor de cabeza o empeorar la migraña. Hay muchos medicamentos que pueden producir dolor de cabeza. Por ejemplo, las penicilinas que se utilizan intravenosas en los hospitales, con todos sus derivados, están muy asociadas a dolor de cabeza. Uno como neurólogo en hospitalización lo llaman mucho por dolor de cabeza. Algún paciente que tiene una infección, por ejemplo, en los pulmones, que se llama neumonía, les están colocando algún derivado pues de la penicilina y se quejan mucho dolor de cabeza. Tiene una infección urinaria complicada, le están colocando eso. Dentro de los medicamentos que yo he encontrado en mi práctica clínica en 12 años, el medicamento que más asocia a dolor de cabeza y que utilizamos todos los neurólogos para las crisis epilépticas es el levetiracetam. Desafortunadamente es muy buen medicamento anticrisis, pero tiene ese efecto de producir un dolor de cabeza cansón, o si el paciente ya tiene migraña, he visto en muchos, le empeora su enfermedad migrañosa. Ok. ¿Qué tan cierto es que ciertas bebidas, cierto, como la Coca-Cola, las bebidas oscuras, el tinto, bueno, entre otras, provocan más dolor de cabeza? ¿O eso es un mito? Porque hay mitos. Sí, hay mitos urbanos de todo. En neurología ya está comprobado, ¿cierto? Cualquier sustancia que irrite el cerebro, o la palabra pues biológicamente hablando, neurobiológica, se llama hiperexcitable, porque nuestro cerebro es excitable a todos los estímulos, la luz, el ruido, el olfato, el gusto, el tacto, la presión, pero que lo torne hiperexcitable. De hecho, la enfermedad migrañosa es una enfermedad hiperexcitable, le da hipersensibilidad a todo. Si usted le combina sustancias que le produzcan más irritabilidad o lo vuelva más hiperexcitable, empeora la enfermedad migrañosa. El primero, en consulta, pues que uno trata de conciliar con el paciente y le advierte que eso puede estar empeorándole su enfermedad migrañosa, la cafeína. Definitivamente tomar grandes cantidades de café puede empeorar la enfermedad migrañosa, ¿cierto? Entonces, ay doctor, es que yo me tomo 5 pocillos de café al día. Puede estar implicado con el empeoramiento de su enfermedad migrañosa. De hecho, tenemos una manifestación que se llama abstinencia a la cafeína, y es todas las personas que toman café en su trabajo, o puede ser en su hogar, de lunes a viernes, muchas cantidades, y no lo toman el fin de semana. Entonces tienen problemas incluso familiares o laborales, o para un paseo, porque amanecen, no toman café el sábado y el domingo y les da dolor de cabeza el fin de semana. Entonces, ay, usted siempre se queja de dolor de cabeza los fines de semana. Es que no quiere ir al paseo, no quiere ir a la actividad con la familia, o quiere quedarse en la casa. No, es la abstinencia al café. Entonces uno les recomienda que sigan tomando café todos los días, pero ir disminuyendo las dosis. Yo personalmente, como neurólogo, recomiendo dejar el café y probar otro tipo de derivados como el café descafeinado. No sirve, pues no sabe lo mismo, pero se puede mencionar. Pero si el paciente toma mucha cantidad de café, más de 2 pocillos o 3 en el día, y muy oscuro, está relacionado con eso. El té trae unas sustancias que se llaman xantinas con X,
xantinas, y eso vuelve más irritable el cerebro. También puede estar implicado si toma té todo el tiempo, ¿cierto? Todos estos productos que hay comerciales que traen grandes cantidades de café. La Coca-Cola es rica en cafeína, impresionante, e increíblemente el spray, aunque casi nadie toma ya spray, la spray tiene alta cantidad de cafeína y no es una bebida oscura, ¿cierto? Y hay unos alimentos que están muy relacionados con eso. Por ejemplo, los que son aficionados al arroz chino. El arroz chino trae en sus raíces una sustancia que se llama glutamato y puede empeorar también la migraña. Y los que comen muchos quesos, acá gracias a Dios en Colombia no somos como aficionados a los quesos madurados, ¿cierto? Que incluso huele maluco pues para muchos, pero sabe muy rico. Eso traen otras sustancias especiales que irritan el cerebro y pueden empeorar la migraña. Entonces mire que si vamos encontrando una relación entre todas las bebidas oscuras y ciertos alimentos que pueden empeorar la migraña. Y definitivamente una relación que se ha encontrado y que empeora mucho eso es el vino tinto. El vino tinto empeora la migraña. Entonces los que son consumidores habituales de vino tinto y se quejan mucho de dolor de cabeza y tienen estos otros síntomas que mencionamos, puede ser con eso. Y el que menos se ha encontrado que da o empeora la migraña, no que da, que empeora la migraña de los licores es el vodka, como sabe maluco. Pero bueno, depende de la combinación. Pero bueno, doctor, hay un mito, y por aquí me lo escribieron, que al contrario, que hay que tomar un café sin azúcar, que antes el café ayuda a quitar el dolor de cabeza. Yo lo he hecho. Sí. Y yo no, tómeselo, pero sin azúcar. Sin azúcar, no, es un mito. Incluso hay un medicamento que se llama Cafergot, que es de que a base de café. Eso, entonces aquí hay que explicar algo muy importante. Casi todos los pacientes que tenemos enfermedad migrañosa, por el mecanismo de irritación del cerebro, se ocurre un fenómeno en el estómago que se llama gastro, que refiere al estómago, paresia, o sea que se paraliza el estómago. Y eso produce náuseas, ¿cierto? Es como si el sistema gastrointestinal estuviera irritado. Cuando uno se toma una pastilla, sea lo que sea, y hay un estudio que se hizo donde pacientes con migraña se les decía que si cuando tuviera la crisis acudiera inmediatamente a una parte donde tenían cerca y les hacían una endoscopia a las 2 horas de haber tomado un medicamento, les encontraban exactamente la pastilla en el estómago, o sea, no se había absorbido. Entonces, en muchos pacientes, no es que no les sirva el medicamento, sino que no se le ha absorbido porque la pastilla se queda por el estómago paralizado ahí en el estómago y la pastilla tiene que pasar al intestino. Entonces, en las pastillas que se llaman Forte, que uno encuentra en el mercado, o Flash, no puedo decir nombres, muchas hablan de un potencializador del analgésico, sea con ibuprofeno, sea con acetaminofén, sea con naproxeno, sea con cualquier otro analgésico, que dice que potencia el efecto del analgésico. Esto en realidad se explica es porque la cafeína aumenta el tránsito intestinal y algo que se llama el vaciamiento gástrico, o sea, hace de que el estómago se mueva más para que cualquier contenido que tenga pase al intestino, se absorba la sustancia y sea más efectivo pues el metabolismo por el hígado para que produzca pues los efectos analgésicos. Entonces es un mito que tomarse un café amargo, incluso a otros que le echan limón, sea efectivo para controlar la enfermedad migrañosa. A varias personas sí les sirve porque da movimiento gástrico y si ya había tomado algún analgésico, pues obviamente se le absorbe más rápido. Pero el Cafergot, que es una marca, pues como la que llamamos, y su efecto de potencia es porque trae un medicamento que se llama ergotamina, que está derivado para las crisis de enfermedad migrañosa, pero trae cafeína para que se absorba. De hecho, la dosis es muy alta, son 100 miligramos, eso es casi tomarse como medio expreso. Y a muchas personas la cafeína son intolerantes a la cafeína. Entonces les sube la presión arterial, les da náuseas, les da taquicardia, les da sudoración.
a veces es mal tolerado, para otros es muy efectivo. Doctor, por acá nos empiezan, bueno, ya desde hace rato nos están haciendo preguntas y yo estoy Las sacándolas. preguntas. Sí, sí. Dice, ¿el dolor en la frente diaria se puede decir que es una migraña? Como hablamos ahora, si es un dolor que es permanente, más de 4 horas, que fluctúa en intensidad, se puede tornar entre moderado y a veces pesado, incómodo, que incapacite, que en algún momento pueda presentar náuseas esporádicas, que la luz le fastidie, que el ruido le incomode, y en algunos casos los olores fuertes, podría considerarse con estos criterios diagnósticos que se llama la Clasificación Internacional de Dolores de Cabeza, una enfermedad migrañosa que no está controlada, porque si es diario, nosotros tenemos una clasificación que dice que un dolor de cabeza que dure 15 días o más con estos otros síntomas que se llaman síntomas migrañosos es una migraña crónica, ¿cierto? Es una persona que tiene una migraña crónica y debe acudir para manejo, hacer todo el abordaje diagnóstico, ¿cierto? Porque hay que hacer un examen neurológico también al paciente para descartar otras causas y recomendarle el tratamiento pertinente. Claro. Doctor, una persona con epilepsia, o sea, de una migraña se pueden desencadenar una crisis epiléptica. Sí, como hablamos ahora, por acá veo una pregunta que dice si hay varios tipos de migraña, ¿cierto? Sí, eso Y sí. sí, entonces podemos responderle una vez, si existen varios tipos de enfermedad migrañosa. Una se llama con aura y otra sin aura. La más frecuente es la migraña sin aura, es del 70 al 80% de los que tenemos enfermedad migrañosa, o sea que de cada 10 personas, 7 u 8 tienen enfermedad migrañosa sin aura y otras 2 o 3 tienen enfermedad migrañosa con aura. ¿Qué es el aura migrañosa? Porque hay aura epiléptica. Aura Sí. significa un aviso, que algo te avisa de que te va a pasar algo. El aura migrañosa es un fenómeno dentro del cerebro donde hay una irritación de neuronas, generalmente es visual. El 90-95% de los pacientes que tienen migraña con aura, incluido yo, presenta un fenómeno visual porque las ondas de despolarización, como les decía ahora, empiezan en la región occipital. Yo les digo a los pacientes que uno no ve por los ojos, uno no escucha por los oídos, uno no huele por la nariz, uno no siente el sabor en la boca y uno no tiene las sensaciones en la piel. Eso se llaman los órganos de los sentidos, que son unas antenas especiales que detectan los estímulos, al igual que otras estructuras dentro del cuerpo, que se llama interocepción. Pero el cerebro es el que interpreta todo, o sea, uno ve con el cerebro, interpreta con el cerebro los colores, la profundidad, los contrastes, los movimientos, ¿cierto? Entonces el fenómeno del aura visual es muy bonito para describirlo, pero no para los que lo sufrimos, en donde hay una aparición de colores que titilan, ¿cierto? Puede ser así como casi que en la cámara, pero con colores y se va expandiendo más fuerte y casi que uno queda viendo como la mitad de las cosas. Eso tiene que durar como aura migrañosa entre 5 minutos y 1 hora máximo. Y eso se denomina aura migrañosa. Las auras visuales epilépticas duran muy poquito, duran de 2 a 3 minutos, ¿cierto? Entonces, el A aura los que les da, a los que tienen a aura, los porque que realmente tienen hay aura, personas, gracias, sí, porque hay sí. clasificación también de epilepsia de pacientes que tienen aura epiléptica y otros que no. Entonces, es más frecuente el aura migrañosa, perdón, los pacientes que no tienen aura migrañosa que los que sí. Y hay otros tipos de aura, como por ejemplo hay unos pacientes que se les enreda la lengua y tienen dificultades para hablar, van a decir algo y no son capaces. Hay otros pacientes que tienen sensaciones anormales en la mitad de la cara o en la mitad del cuerpo que se llaman eh, auras somestésicas, ¿cierto? Somestésicas, que tienen que ver, somas cuerpo. Y hay una muy rara que yo nunca he visto pues en 12 años, dedicado al dolor de cabeza y a la enfermedad migrañosa, que se llama migraña hemipléjica, que es que el paciente
presenta un dolor de cabeza y se le paraliza el medio lado del cuerpo, con todos los exámenes le salen normales y puede quedar paralizado hasta medio cuerpo 8 días. Debe ser, es un desesperante. Y es algo genético, es así, tiene un gen estudiado, incluso se presentan varios familiares, se llama hemigraña hemipléjica familiar y hay tipo 1 y tipo 2, como las clasificaciones que hay también pues en epilepsia. Sí, incluso una persona cuenta que a la hermana le dio un dolor así muy fuerte y que la dejó en la cama 8 años. Entonces puede que sea esa última esta solo dura 8 clasificación. días. Esta solo dura 8 días. Bueno, o de pronto ella O sea, se equivocó, bueno, pudo algo, ser otro sí, tipo de enfermedad, sí, pero esta solo otro, el máximo bien. descrito en el Por mundo ha acá sido dice, hasta 8 días. después, a ver, por acá nos están haciendo otra pregunta. Después de dar crisis de epilepsia, ¿puede dar un dolor de cabeza o una migraña? Sí, está escrito que cuando uno tiene una crisis epiléptica, incluso está dentro de la clasificación, se llama una cefalea ictal o posictal, ¿cierto? Y es que queda irritado el cerebro y muchos pacientes se quejan de dolor de cabeza después de una crisis de epilepsia. Pero no necesariamente tiene que ser migraña, ¿cierto? Sí, puede ser No, un dolor de cabeza sin llegar a ser migraña. sin llegar a ser Doctor, migraña. exacto. ¿En quiénes más, o sea, quiénes son más sensibles a las migrañas entre hombres y mujeres? Hay una brecha muy grande, desafortunadamente, ¿cierto? Eh, para en la cuestión de géneros. Como hablaba ahora, uno de los factores que puede empeorar la enfermedad migrañosa en las mujeres es la fluctuación hormonal. Entonces se ha encontrado de que es más prevalente, más frecuente la enfermedad migrañosa en mujeres que en hombres. Si de hecho yo me veo 10 pacientes diarios con enfermedad migrañosa, yo casi que puedo calcular mañana cuántos van a ir. Si todos tienen enfermedad migrañosa, van 9 mujeres y un hombre, ¿cierto? En todas las consultas es más frecuente la enfermedad migrañosa en mujeres que en hombres. Doctor, así como usted lo explicaba ahora, que es, digamos, ahí por la menstruación, lo mismo podría pasar cuando ya en la fase de la menopausia. Pasa en la fase de la menopausia. Eso, algunas También. mujeres, si tiene alguna relación, porque eso es muy idiosincrático también, algunas mujeres mejoran de la migraña porque su parte hormonal deja de fluctuar. Y otras mujeres se les empeora la migraña porque les faltan los estrógenos. Entonces, es como casi un caricello de cómo le iría, ¿cierto? O sea, Muchas suerte. mejoran. Sí, de hecho, hace muchos años los médicos, pues, porque esta investigación de migraña se ha acelerado de una forma magnífica en la investigación de los pacientes que tienen apenas en los últimos 30 años, ¿cierto? Esto es muy nuevo. Ahora años se le decía, doctor, tengo este tipo de síntomas, entonces no, tenés una enfermedad migrañosa. ¿Cuándo puedo mejorar? Cuando ya se te vaya la regla o entres a la menopausia. No, horrible, pues uno sufriendo toda la vida de estos dolores de cabeza. Ya sabemos que tienen control, con un seguimiento adecuado, con una conciliación con el paciente, porque siempre hay que conciliar la tolerancia de los medicamentos, la seguridad de los medicamentos. Esto requiere pues un seguimiento. Acuérdense lo que mencioné al principio, la migraña es una enfermedad crónica, no se Que cura, puede se disminuir la controla. calidad de vida de una persona. ¿Se puede disminuir? Sí, o sea, Sí, una sí, migraña total. crónica puede disminuir la calidad de vida de una persona. Total, nosotros tenemos unas escalas especiales que se miden y son en calidad de vida y se llaman impacto de la enfermedad en las personas, ¿cierto? Incluso hay una alerta de la OMS que esto es una enfermedad muy prevalente y en un artículo que se llama La carga de la enfermedad global en el mundo, que salió en el 2016, la migraña es la enfermedad en personas jóvenes desde los 15 hasta los 49 años más discapacitante por encima de la lumbalgia.
es la más discapacitante. Entonces, persona que tiene migraña crónica, uno le hace una escala de calidad de vida y de escalas de impacto y salen muy alteradas para todos sus ámbitos, familiar, de pareja, como padre, como hermano, laboral, social, o sea, es algo que le está afectando de una forma increíble, y el problema es que la migraña crónica afecta a muchas personas. Hay un porcentaje que se menciona del 2 al 3%. Entonces hacemos un ejercicio rápido. En Medellín, en el área metropolitana, pongámosle que hay entre 3 y 4 millones de personas cogiendo Copacabana, Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Envigado, el propio Medellín, ¿cierto? Vamos a Río Negro, que ya está aquí cerquita. Si son 4 millones de personas y uno multiplica eso por el 3%, sabiendo de que hay subdiagnóstico de la enfermedad, ¿cierto? A mí me da 4 por 3, 12. O sea que pueden haber entre 12.000 personas que les duele la cabeza todos los días, que consultan urgencias, van a farmacias y hacen aplicar medicamentos y están buscando una ayuda para poderse controlar. Y en Medellín aproximadamente somos 250 neurólogos. No damos abasto. No, no más. Doctor, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a seguir con las preguntas. ¿Se puede prevenir la migraña? Vamos a mirar a ver entonces qué le podemos decir a la gente. ¿Se puede prevenir la migraña? Se puede controlar la migraña, ¿cierto? ¿Cómo se puede controlar? Primero, ya está comprobado de que recibir golpes en la cabeza predispone a que, si uno tiene genéticamente una predisposición, ya pueda desarrollar más fácil la enfermedad migrañosa. Hablo predisposición, si uno ya le cuentan, ay, es que a mi mamá le dan muchos dolores de cabeza frecuente, tengo una tía que le dan muchos dolores de cabeza frecuente, hay una prima que tiene migraña, ¿cierto? Sobre todo, acuérdense, hay más conexión en mujeres. Entonces, los deportes de contacto, esto para tanto mujeres como hombres, deberían de evitarse. Golpes en la cabeza o tener una protección especial. Hay que hacer deporte, un ejercicio moderado, intenso, que se vaya graduando progresivamente, porque esto mejora significativamente el control de la enfermedad. Estoy hablando de medidas no farmacológicas, se llama. Sí. Hay que tomar mucha agua. En el 2000 se hizo un estudio en Alemania donde cogieron pacientes mujeres y les dieron muy buena hidratación y a otras que no. Debes tomar mucha agua. Entre las 6 de la mañana le coloco yo y la 1 de la tarde, con estos calores que están haciendo por el cambio climático. La buena hidratación hace que funcionen mucho mejor las neuronas, y esto hace de que los pacientes tengan un mejor, se les demostró que disminuye la frecuencia, o sea, menos dolores de cabeza en el mes y la intensidad del dolor, ¿cierto? ¿Qué alimentos podemos empezar como, bueno, que uno diga, a identificar? Suspender Sí, el café. y a identificar, porque uno dice, bueno, definitivamente no me lo puedo tomar. Y usted hablaba algo también, es de los calores, o sea, en ese momento estamos pasando por una oleada de calor mundial y mucha gente se está enfermando, y era una de las preguntas que quería hacer. O sea, esta oleada de calor, estos calores tan intensos nos pueden llevar a tener este tipo de dolores de cabeza que lleguen a migraña y empeorar la migraña, y decir cuando ya uno dice debo ir a urgencias, pues porque es que ya uno no se aguanta, sí. Entonces, estar muy bien hidratado es una condición pues básica, ¿cierto? Hay que hidratarse muy bien todos los días, ¿cierto? Sin excepción, y tomar agua. No son jugos, no es gaseosa, no es agua. Hay que estar muy hidratados para muchas condiciones, ¿cierto? Si ya uno tiene enfermedades cardíacas, renales, ya debe pues recibir una asesoría de su médico tratante y lo conoce sobre eso. Pero hay que estar muy bien hidratados. Entonces, ¿que empeora el calor la enfermedad migrañosa? Sí, lo empeora, ¿cierto? Ya está demostrado que el cerebro es más sensible en los que tenemos enfermedad migrañosa, entonces el aumento de la temperatura, o incluso algunas personas en temperaturas extremas frías, les da más dolor de cabeza. Doctor, yo no puedo entrar a la cava donde hay carnes y todo eso, congelados, alimentos congelados en un supermercado, porque inmediatamente me da dolor de cabeza, o entro a un banco y los bancos que mantienen pues con muy buen aire acondicionado, me da dolor de cabeza. Es cierto, el frío genera eso. Por ahí, y relacionado con los alimentos que se pueden evitar, sí, cada quien debe identificar cuál alimento es irritante para su cerebro. Me hago entender,
yo ya descubrí que si me como una chocolatina de esas que son amargas de alta concentración de cacao, un cuadrito, a la media hora hasta que se me explota la cabeza. No volví a comer eso, pero si yo me como 1 kilo de chocolate blanco, ¿cierto? Que es muy buena, muy baja concentración de cacao, pero es más leche, no me pasa nada. Descubrí que no puedo comer dulces antes de las 11 de la mañana y después de las 7 de la noche, porque eso me puede generar enfermedad, crisis de la migraña. Por ahí vi la pregunta, ¿el banano puede desencadenar migraña? Es individual la respuesta. Tengo pacientes que se comen la punta de un banano y resultan en urgencias consultando. Y otros pacientes que se comen un racimo, pues por exagerar, 2, 3 bananos, una ensalada de frutas y no le pasa absolutamente nada. Entonces, incluso hay un estudio en Brasil donde se cogieron si el chocolate tenía relación con eso y las respuestas fueron variables, ¿cierto? Entonces, cada quien identifica qué alimento le puede dar una crisis. Tengo pacientes que si comen marisco le da dolor de cabeza, hay pacientes que si se comen que el pollo está salado le dio mucho dolor de cabeza, que si se comen los frijoles le da dolor de cabeza. Entonces es muy individual y cada quien va identificando qué alimento le puede dar. Y ojo, no es que me lo comí y al otro día me resultó el dolor de cabeza, no, cuando uno tiene una crisis de migraña desencadenada por un alimento, es casi que en minutos. Inmediatamente. Inmediatamente, a la hora está uno que no se halla. No es que me comí un banano y al otro día me dio el dolor de cabeza, entonces era el banano, no le iba a dar. No. ¿Qué alimentos entonces creería, o sea, se podrían decir, pues generales, obviamente, porque de todos los organismos son diferentes, que uno diga, sí, hemos identificado estos alimentos y prevenir? Los quesos madurados, el vino tinto, todas las bebidas oscuras como mencionaste, menos el spray. Tengo pacientes que tienen, para mí es más un dolor de cabeza inducido por sustancias como es estos que tienen otros estimulantes cerebrales como la taurina, no puedo decir acá pues nombres, el guaraná también irrita mucho el cerebro y puede dar dolor de cabeza, pero en general esos son como los alimentos más identificados, el resto ya es una reacción individual de cada persona. Vamos a ver si acá hay más preguntas, porque esto casi que uno hablar de migraña se puede pagar para 2, 3 sesiones. No, lo vamos a invitar porque las preguntas son muchas, pero le voy a hacer como la última preguntita. Por acá nos están diciendo que si la migraña puede debilitar el cuerpo, eso sería uno de los síntomas que se puede decir si tengo migraña. Es lo que le entiendo a la persona. Uno de los síntomas que se ha identificado antes de que le dé la crisis de dolor de cabeza, que es lo más frecuente, y después del dolor de cabeza, de la crisis de dolor de cabeza, nosotros le decimos síntomas premonitorios, o sea, que le avisen a uno que puede que le vaya a dar un dolor de cabeza o está muy relacionado con eso, o que le dé un dolor de cabeza, una crisis de migraña con dolor de cabeza, es la fatiga y la adinamia, ¿cierto? O sea, que uno queda como aporreado, como que el cuerpo no le da con la vida, y eso puede durar entre 48 y 72 horas. Queda uno... O sea, 3 días, casi 3 días. Sí, entonces uno le da una crisis el fin de semana, incluso los pacientes lo manifiestan como si tuviera un guayabo, como si tuviera un guayabo ahí permanente. Si uno le da una crisis en un fin de semana y uno va a trabajar el lunes, es impresionante, sí, es uno bloqueado, pues no puede, rinde menos de la mitad o casi que no puede hacer nada, y el problema es que como a uno no le identifican nada en el rostro, nada de eso, dice, no, pero ¿cómo así que estás trabajando? Es decir, hay un fenómeno mundial que se llama el presentismo y es ir a trabajar con dolor de cabeza por las obligaciones y muchas cosas, pero rinde uno lo menos, es uno irritable, genera mal ambiente laboral. Mal geniado, ¿cierto? Entonces, uno cuando le da tratamiento a los pacientes con la enfermedad migrañosa, los conoció en su peor momento y reciben un tratamiento adecuado y van mejorando con el tiempo. Uno los ve a los 2 o 3 años y uno dice, ay, así era usted. Increíble. Cambia la personalidad, todo, cambia la dinámica familiar, ¿cierto? Como en todas las enfermedades neurológicas. Claro. Hay un dato de la OMS que dice que
de cada 7 personas, una tiene una enfermedad neurológica y las más frecuentes son la enfermedad migrañosa y la epilepsia. Doctor, muchas gracias por compartir con nosotros. Obviamente estos espacios son muy pequeños para todo el conocimiento, pero haremos otro programa. Bueno, queremos saber, doctor, dónde lo pueden localizar las personas que están conectadas, dónde se encuentra usted. Por acá nosotros compartimos unas redes sociales, pero puede decirlas para confirmar que estén bien. Muchas gracias. Por aseguradoras, también de forma particular, pueden buscarme en la Fundación Instituto Neurológico de Colombia. Soy neurólogo allá de consulta externa, con mucho gusto pueden consultar allá y también realizo consulta privada. Me pueden buscar en las redes sociales en Doctor Alia. Ahí está el número del consultorio y todas las indicaciones, ¿cierto? En la consulta privada también se les puede ofrecer toda la ayuda posible para controlar una enfermedad que tiene control, ¿cierto? Que es subdiagnosticada y que es la más prevalente, como es la enfermedad migrañosa. Tenemos acá un Instagram, @neurología con conciencia, todo También pegadito. Es correcto. exacto, también Listo. ahí Ahí está el número de contacto. Tenemos un 350-213-9848. Ahí 48. las personas pueden ingresar y también por ahí pueden buscarlo. Solicitar la consulta médica para su evaluación pertinente, sí. Bueno, doctor, muchas gracias. Y de pronto, pues ya miraremos en otro espacio, ¿cierto? Para que profundicemos un poquito más. Queríamos tocar este tema, pues porque el 12 fue el Día Mundial, ¿cierto? De acción contra la migraña, entonces venía como muy acorde como con esto. Queremos darle muchas gracias a todos los que se conecten. Los que llegaron tarde pueden colocar otra vez el programa para que lo vean. Saben que queda en la nube, entonces lo pueden ver las veces que quieran. Muchas gracias a todos, doctor. Un gusto tenerlo. Muchas gracias por la invitación y por esta labor tan bonita de difusión de conocimiento para que sea asequible a los pacientes. Muchas gracias y feliz noche. Bueno, feliz noche a todos. Muchas gracias.